Muy buen día para toda la comunidad del Colegio Los Naranjos IED. Eh, Apreciados estudiantes, reciban un fraternal saludo por parte de las que orientan en grado octavo, quienes son Ileca en octavo A, quien les habla Ana Isabel Pulido Novoa en octavo B y Rubiela Sierra en octavo C. En esto vamos a compartir este video tutorial en donde encontrarán información sobre la literatura del romanticismo latinoamericano. Bien, cuando hablamos del romanticismo latinoamericano, tenemos que inevitablemente hablar de la influencia que tuvo de Europa. ¿Por qué de Europa? Porque este término del romanticismo, este movimiento, nace allí en Europa, pero debido a que antes de este movimiento se estaba viendo toda la parte del siglo de las luces, entonces, estaban como en una actitud de rebeldía, la misma sociedad, los mismos poetas, frente a esa razón que venían, de la que venían viviendo, todo bajo regla, todo muy cuadriculado, digámoslo así. Entonces, ¿qué pasa? Los autores empiezan a tener una actitud más sensible. Este movimiento lo podríamos definir como un movimiento cultural, artístico y literario que se da en Europa a finales del siglo XVIII y hasta mediados del siglo XIX. El romanticismo se evidencia una verdadera revolución artística, pero no solo en lo artístico, sino en lo político, en lo social y en lo ideológico. Sus principios fundamentales podemos determinar que fueron la libertad, el individualismo, la democracia, el individualismo, el nacionalismo y la sensibilidad en el arte. Bien, si nos vamos un poco más a la parte histórica, tengamos un breve de esa necesidad de romper con la razón, de romper con lo cotidiano y de representar su propio yo. Pero resulta que como durante estos siglos los territorios americanos eran considerados colonias europeas, entonces estábamos bajo entonces esta sociedad se va cansando y en esa época es donde también se dan una cantidad de cambios a nivel social debido a ese inconformismo que se presentaba en la sociedad y en los poetas mismos. Es muy importante también tener en cuenta que en este momento de la historia se dieron la independencia de muchos países latinoamericanos, lo cual conllevó a que se acabe ese dominio español. Entonces, ¿qué pasa? Al acabarse este dominio español, pues reflejar y empiezan a alumbrar otras ideas a nivel económico, a nivel de educación, se fortalece y hay mucha creación en la parte, muchas reformas educativas. Entonces se impone un sistema más liberal, porque ya los países empiezan a proponer sus propias normas, sus propias leyes, tanto en lo político y de paso se iba plasmando también en la parte literaria. Teniendo en cuenta estas guerras de independencia, la que cerró con este momento de dominio español fue la batalla de Ayacucho en 1824. Esta le dio final a la dominación española, ¿sí? Entonces, ya con ella se podría decir que rompemos, digamos, una serie de relaciones con, con España, donde ya los latinos dicen tanta relación con, con, con este dominio español, sino queremos tomar más modelos y una influencia más francesa, y de igual manera de Inglaterra también se toman muchos modelos y de Alemania.
Este término de romántico también se empieza a florecer, digamos, empieza a surgir en la sociedad desde el siglo XVII, pero florece totalmente finalizando el siglo XVIII y mitad del siglo XIX. La parte literaria ingresa a América como por dos caminos. Tenemos por la parte del Atlántico y por el Pacífico. Por el Atlántico, el autor Esteban Echeverría, que llega muy consagrado de su parte literaria, llega de Francia, o sea, él se va en 1824 y regresa en 1830 ya como cargado de muchas ideas, de mucha influencia francesa, lo cual trae esas ideas para que las mareas en América, ¿no? Tanto en el Pacífico también por algunos países del norte de Sudamérica, también ingresan autores donde vienen ya con esa sed de libertad, de lograr muchas cosas que traían como reprimidas. Es así como decimos que con estos cambios y con estas batallas de independencia y con este contexto histórico va floreciendo un poco más la literatura del romanticismo en Latinoamérica. Tenemos autores muy importantes también, como Julio Flores, correspondiente a la parte lírica. Fue un poeta colombiano donde se destacó bastante por su habilidad para la poesía. Eh, Fue muy famoso este poeta, nos dejó un legado muy grande y muy amplio con respecto a la literatura, a la parte lírica, dejando pues una cantidad de vocabulario, reflejando en sus poemas, como se hizo en la parte narrativa, esta imagen de la naturaleza como tal, de esa exaltación del yo, como de esa parte que quería expresar el romántico de la época en ese momento. Tenemos entonces las características del romanticismo. La primera, tomar la naturaleza como modelo punto de referencia para la creación. Entonces, estos escritores se inspiran en el paisaje latinoamericano como referencia para hacer sus textos. El campo, las montañas, la pampa argentina, la cultura, la esclavitud, fueron elementos que inspiraron a estos escritores. Este movimiento aportó un nuevo carácter al paisaje en el que la naturaleza resaltaba una metáfora del mundo interior del individuo, no un mero contexto de la escena. Entonces, así por ejemplo, un volcán podría simbolizar la pasión, una montaña nevada podría simbolizar la soledad melancólica. Así le dan un referente muy diferente a lo que es la naturaleza. También está el valorar lo local antes que lo universal, el sentimiento patriótico, la ansia de la libertad, se ve reflejado en todas las luchas de la época de la independencia y la posindependencia. Está también la política, se fundamenta en los postulados de la Revolución Francesa y proclama la libertad del ciudadano para manifestar sus puntos de vista e intervenir en asuntos del gobierno y de la nación. Entonces aquí ya dejan, estos autores dejan de lado lo universal y se centran en lo patriótico. Tercero, intentar una nueva concepción del arte que hace lo feo y lo grotesco una categoría estética. Así, por ejemplo, el dolor tendría un sentido positivo. Los sentimientos se entrega a las más violentas pasiones, el entusiasmo, la desesperación, la melancolía, el miedo, la pasión, la locura, la soledad. Estos fueron algunos de los temas que los escritores de esta época, de esta literatura de romanticismo, plasmaron en sus obras. Por también estos autores asumían una actitud rebelde y literaria
frente a las normas sociales. Entonces, la exaltación de la individualidad, de la personalidad propia, sin que importe las reglas, sin que importen los preceptos. Ese era un nuevo estilo para escribir. Intentar olvidar los modelos culturales clásicos, la subjetividad. Entonces recordemos que en el siglo XVIII el uso de la técnica hizo que predominara el uso de la razón sobre las, en el siglo XVII el uso de la técnica hizo que predominara el uso de la razón sobre las emociones. Ahora entonces el movimiento exalta los sentimientos y los estados de ánimo sobre el racionalismo. Acá tenemos un ejemplo. Este es un fragmento de romance del siglo XVI, escrito por José Antonio de Plaza en 1850. Entonces, si observamos el primer párrafo, dice, era la taberna del Pilar, lugar muy concurrido de los parroquianos del barrio, en donde unos eran consumidores del afamado licor que se preparaba allí y otros asistían según el consabido proverbio, ya que no bebo en la taberna, huélgome en ella. Observemos en la primera frase que está resaltada, dice, era la taberna del Pilar, lugar muy concurrido de los parroquianos del barrio. Entonces ahí podemos observar que el relato se centra en un lugar. Esa era una de las características. Otra, en el segundo que está resaltado, dice, ya que no veo en la taberna, huélgome en ella. Una de las características que ellos tenían era de lo que era considerado grotesco, feo. Entonces ellos lo hacían ver como algo estético, entra a la categoría estética, un lugar tan despreciable como era en aquella época, o sea, tan grotesco como era una taberna de borrachos, de personas desordenadas. El escritor lo hace ver como algo estético, algo bonito, en cierta medida. El segundo párrafo dice, sonaba el reloj la hora de las 8. Era de noche y estaba como boca de lobo, y una llovizna glacial era impelida fuertemente por un ventarrón que silbaba miedrosamente. En la calle reinaba el más pavoroso silencio y solo era interrumpido por el tañido lastimero de la campana de la vecina iglesia, que convidaba a los fieles a rogar por el alma de los finados. Ahí observamos en las letras que están resaltadas, en las frases que están resaltadas, la descripción de la naturaleza hace vivida la narración. Entonces, el autor hace una descripción detallada de la naturaleza que muestra cómo la llovizna, dice que era impelida, o sea, que era empujada fuertemente por el ventarrón que silbaba medrosamente. Entonces, esto busca hacer volar la imaginación del receptor, del que está leyendo, y incluir fuertemente los elementos de la naturaleza. Tenemos uno de los escritores más representativos, un colombiano, Jorge Isaacs, que vivió en 1837 y murió en 1895. Él era un bogotano. Él escribió su más grande novela, una de las novelas más representativas del romanticismo colombiano, y por el cual a través de esta obra literaria pues fue muy reconocida Colombia con respecto al romanticismo, no solamente aquí en Latinoamérica, sino también en Europa. La novela se llamó La María. En esta novela Jorge Isaac habla de una pareja de enamorados que eran primos, Efraín y María, y a la misma vez involucra el tema de la esclavitud. Entonces, Jorge Isaac era hijo del inglés, de un judío inglés de origen jamaiquino, y casado con una oficial con la hija de un oficial de la Marina. Y los padres de Jorge Isaac eran dueños de la Hacienda del Paraíso, que quedaban en el Cauca, y ese es el espacio donde se desarrolla la novela La María.
Bueno, ahora vamos a los géneros literarios. En cuanto a los géneros literarios, en Latinoamérica especialmente se promulgó el encuentro con el hombre, la naturaleza y la patria. Esto es muy importante, pues porque se da a la literatura como un vehículo para transmitir las ideas y dar a conocer todas estas inquietudes y críticas que se hacían al mundo en el cual se lo rodea, manifestando como tal los usos, las costumbres y describir esos tipos humanos y expresar como las particularidades que había en la sociedad. Eh, Dentro de los géneros más importantes encontramos el género narrativo. En el género narrativo encontramos el cuento y encontramos la novela respectivamente. En el cuento se presentan tres modalidades como tal. Está el costumbrista, en el cual se describen como esos ambientes, esas condiciones humanas. En el sentimental encontramos que revela un idealismo exagerado. En el fantástico, por lo tanto, pues busca ya la verosimilitud en sucesos sobrenaturales, por ejemplo. Ya en cuanto a la novela, pues se clasifica en histórica, que evoca todas las épocas de la conquista y la colonia, acordémonos que tenían ese sentido de estar recordando un poco lo que ya habían vivido. Tenemos el sentimental, en la cual se trata de la temática del amor imposible, y el costumbrista, que trata ya las escenas populares y lo más doméstico. Ya en cuanto al género lírico, se encuentra la poesía, en cual se expresa la subjetividad, el amor, la angustia, lo existencial, y todo ese rechazo toma forma y sustituye como tal las formas clásicas del soneto, como por ejemplo, y unas estructuras menos rígidas a las cuales ya se venían acostumbrando. En Latinoamérica especialmente se da también en la prosa. La prosa no tuvo tanto, pero llega a consolidarse como tal. Y en la prosa se hablaba del cultivo de ese romanticismo en cuanto a las ideas de libertad. Ya para finalizar, vamos a encontrar como tal unos tipsitos para nosotros ahondar en el cuento. Recordemos que en la rúbrica de evaluación, nuestro primer criterio de evaluación hace referencia a la elaboración de un cuento, ¿cierto? En el cual debemos tener en cuenta el concepto y la concepción de patria. Entonces es importante que tengamos en cuenta la siguiente estructura. Presentación, poner un inicio en donde vamos a empezar a narrar los sucesos que van a ocurrir, un desarrollo, ya teniendo como tal la temática, vamos a mirar la presentación como tal de los personajes en la historia, el conflicto, es decir, cómo vamos a exponer un problema que se da a partir de esa concepción de patria, y por último el desenlace en que termina como tal ese conflicto que hemos propuesto. Tengamos en cuenta también en la elaboración del cuento como tal los elementos como los personajes, el tipo de narrador, el espacio, y también mirar qué tipo de personajes vamos a manejar, si son personajes principales, personajes secundarios, el tipo de narrador, si es omnisciente, quiere decir que no hay una persona como tal, pero se sabe que está el narrador allí. También miremos el tiempo, si es en presente, en pasado, miremos en qué tipo de persona vamos a hablar, en primera persona, en segunda persona, en tercera persona. Entonces, tener en cuenta tanto la estructura como los elementos del cuento para la elaboración del mismo. Entonces, chicos, no siendo más, bendiciones para ustedes y esperamos que esta información les haya servido para poder contextualizar un poco mejor los talleres propuestos para la siguiente semana. Que estén muy bien y de parte del grupo, pues esperamos que lo hagamos de la mejor manera.